vamos a hablar del barroco. Es un ciclo corto, pero yo creo que intenso, que empezamos con el románico hace ya algún tiempo. A él le siguió el gótico, después hablamos del Renacimiento y hoy llega el turno del barroco. Hay que indicar, aunque es un dato que sin duda todos ustedes conocen muy bien, que estamos hablando del siglo XVII. Por lo tanto, las cosas han evolucionado mucho desde que iniciamos esa primera andadura, siglo XVII y parte del XVIII, evidentemente. Es un estilo, una arquitectura altamente peculiar, con obras muy importantes. Vamos a ver siempre una selección que obviamente tiene que ser limitada por razones fáciles de comprender y en las cuales pasaré revista a algunas edificaciones emblemáticas de nuestro país y luego otras del resto de Europa y de hecho de todo el mundo. Bueno, empezamos eso con una vista que será muy conocida sin duda alguna para todos los que me escuchan esta tarde, la Plaza Mayor de Madrid. Es un sitio entrañable, popular, evidentemente de una belleza, pues yo creo que aunada con una elegancia muy singular. Es un lugar visitado por propios y ajenos con una gran cantidad de visitantes todos los días del año. Y hay que recordar que tiene una serie de edificios singulares, tienen unos portalones o entrada que desde las calles aledañas permiten llegar a este lugar y contemplar aquí los edificios. Vean ustedes la configuración. Bueno, pues en principio unas columnas o pilastras en la parte inferior, 3 de alturas, alguna torre por aquí y por allá y en definitiva toda una conjunto de aportaciones arquitectónicas muy interesantes dentro, insisto, de un carácter muy comedido, muy realmente poco abusivo, con los grandes fastos o presentaciones y un lugar, por supuesto, muy querido por todos los madrileños, los hispanos y todos los que nos visitan en número cada vez creciente. También en Madrid se encuentran algunas edificaciones que me ha parecido interesante seleccionar esta tarde. Por ejemplo, esta, no tan conocida como la anterior, pero estamos hablando del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores desde hace mucho tiempo, un edificio barroco. Vean ustedes pues, las puertas de entrada, las ventanales, el tejado muy característico de aquellas latitudes, un gran portalón central con columnas, pilastras, etc. Y todo ello en una sensación de conjunto, repito, de una indudable belleza. Otro edificio pequeño, pero muy querido sobre todo por los propios madrileños, es esta Casa de la Villa. Este es el nombre que ha mantenido durante mucho tiempo esta edificación, que se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor, muy cerca también de la calle Mayor, definitiva, a unos metros de ese centro que es la Puerta del Sol, y en todo caso una edificación, repito también, muy comedida, tremendamente elegante, que alberga, bueno, pues los servicios centrales, podemos decir, o de más representación del Ayuntamiento de Madrid. Todas las edificaciones que estamos viendo corresponden al siglo XVII. También de este siglo
aquí las cosas ya nos cambian un poco respecto a las muestras anteriores, es esta imagen del Palacio Real. Si quieren algún detalle adicional, en su fachada norte, que vemos en primer término, tras esos jardines de la parte baja, etcétera, una calle, paso subterráneo, etcétera, a nuestra izquierda, edificaciones, viviendas, jardines en la parte de la derecha y, en todo caso, la edificación enorme de tamaño, tremenda, verdaderamente sorprendente para quienes la ven por primera vez, de este Palacio Real del siglo XVII, repito, y una obra arquetípicamente barroca en todo lo que es la arquitectura en este país y en su capital, en Madrid. Atención, un tanto, no se confundan, porque el edificio al que me estoy refiriendo es el que aparece en primer término, como creo haber dicho ya, en su fachada norte, y justo detrás, orientada también desde aquí, en la fotografía, me refiero hacia el norte, vemos la Catedral del Almudena. Bueno, esto hoy no toca, estamos evidentemente en una época ya diferente, estamos en una edificación moderna de principios del siglo XX, que conjuga perfectamente con el edificio con el que comparte esta fotografía nuestro Palacio Real. Volviendo a este, atención, les pido que vean ustedes con atención la cúpula, lo que son las columnas, lo que son los accesos, lo que son las ventanas, lo que son en definitiva las pilastras que configuran en esas entrantes y salientes de la fachada principal un aspecto global conjunto de indudable atractivo arquitectónico y valía para sus constructores. Importante también, dejemos la capital, pero antes de hacerlo veamos esta vista cercana de este mismo Palacio Real, con los detalles que acabo de señalar. Se trata en este caso de la fachada este. Vean ustedes esos elementos, esas columnas, los portalones de entrada, esas ventanas que aparecen simplemente junto a las correspondientes pilastras, pilastras planas, alternando con columnas, con sus fustes, sus pedestales, etc. Y unos remates con una balaustrada con elementos escultóricos de una gran contención. Sin duda alguna, una edificación formidable que combina muy bien los colores de los materiales de construcción utilizados y proporciona una imagen de un gran atractivo visual. Avancemos un poco, dejando, como decía, la capital y vayamos, bueno, a Valencia. Y entonces en Valencia tenemos, afortunadamente para nosotros también, y como saben muy bien muchos de los valencianos que puedan escucharme esta tarde y otros que tal vez visiten esta grabación dentro de más o menos algún tiempo, y bueno, reconocible por todos, sin lugar a dudas, en absoluto, la Catedral de Santa María. La Catedral de Santa María es un edificio formidable, complejo, que nos hemos ocupado ya en más de una ocasión, dentro de algún motivo u otro, y lo que estamos contemplando en esta bellísima fotografía es simplemente su acceso, su portada sur, la llamada puerta de la
del acceso sur, que recae, como saben muy bien todos los valencianos, en esa espléndida plaza de ese lugar que tenemos aquí y que se encuentra, en definitiva, pues en una zona ya orientada hacia el norte de la ciudad, recientemente restaurada, por cierto, con efectos finales muy satisfactorios y, en definitiva, enmarcando lo que vemos en esta fotografía. Un poco a la izquierda, en el lado extremo, pues simplemente una vista del Miguelete que aparece pegado, campanario, a esta portada del siglo XVII. La portada, en definitiva, de estos se debe a un arquitecto vienés que visitó Valencia en aquellos tiempos, que ganó el concurso correspondiente y que realmente hizo una obra espléndida y de una característica y una belleza visual, yo creo que sin par. Realmente es un trabajo conjunto de arquitectura y de escultura. El arquitecto Conrado Rudolf hizo una labor espléndida, pero contó, eso sí, con muy buenos artistas valencianos de aquel tiempo, cada uno de los cuales con la preparación de esos altorrelieves o esculturas que adornan el conjunto. Vean ustedes el nervio director de esas columnas redondas sobre unos pedestales tremendos que suben hasta las alturas y que enmarcan toda una serie de espacios cóncavos y convexos que parecen un poco recibir y abrazar a los fieles que entran en este templo. Hay otra portada formidable, barroca. La selección obviamente es una opción mía, pero no me he podido resistir a la tentación de mostrarles esta otra belleza. La portada de la iglesia del Carmen en Valencia, en el barrio de ese mismo nombre, Barrio del Carmen, y que en esta ocasión es obra fundamentalmente de un gran escultor valenciano, familia de escultores, que se llama Leonardo Julio Capuz. Leonardo Julio Capuz. Vean ustedes la muy sabia combinación entre elementos arquitectónicos, columnas acanaladas, fustes rotundos, capiteles de una gran belleza y distintos órdenes, unos frontones divididos en la parte superior, unos módulos con pilastras y relieves y unas esculturas recientemente restauradas que forman con el conjunto arquitectónico un todo de una belleza verdaderamente notable. Mucho más modesta, pero sin duda también con un gran atractivo arquitectónico, es la imagen que les muestro aquí, correspondiendo a la Catedral de Murcia. Hay algunos elementos en la fachada de esta catedral, en torno a su portada central, que están inspirados, así lo explican los expertos, en la portada de la puerta que acabamos de ver de la Catedral de Valencia, y que en este caso, en un templo más modesto, obviamente, en todos los sentidos, pues dan lugar a un resultado tremendamente feliz, muy valorado
por los residentes en aquella ciudad y todos sus visitantes. Estamos hablando, en este caso, de una época ligeramente posterior a la anterior. Estamos ya, de hecho, en principios del siglo XVIII, pero con un predominio todavía muy claro de lo que es el barroco, como vemos en las portadas propiamente dichas, en las columnas que enmarcan, en definitiva, la fachada principal, en lo que es esa bóveda curva, esas balaustradas con esculturas, la torre a nuestra izquierda, torre campanario, etc., con 1001 elementos típica y característicamente barrocos. Demos un paso adelante y aquí vemos, muy diferente de lo anterior, pero sin duda una de las grandes portadas barrocas de nuestro país. Se trata de la Catedral de Granada, la fachada de la Catedral de Granada. Bueno, inequívocamente barroca. Vean de nuevo las pilastras, vean de nuevo los balaustres en la parte superior, los arcos de bóveda de medio punto, los arcos igualmente de medio punto en la entrada principal y en las dos laterales, al final de esas pequeñas escaleras, una torre que asoma por la izquierda tras esa edificación. Vean que no hay una segunda torre a la derecha como estaba originalmente previsto. Bueno, pues quedó así la edificación y los malagueños, granadinos, perdón, se refieren a ese hecho con alguna sorna en ocasiones. El autor es nada más y nada menos que Alonso Cano, uno de nuestros grandes arquitectos del barroco, que trabajó en esta edificación a lo largo del siglo XVII. Sigamos adelante. Un nuevo salto en el espacio, no en el tiempo. Salamanca, Plaza Mayor de Salamanca, tan diferente de la madrileña y evidentemente con unos valores arquitectónicos, sobre todo en la parte central que les muestro aquí, correspondiendo al ayuntamiento de aquella ciudad castellana, Plaza Mayor de Salamanca, lugar de reunión, cantidad de centros, bares, restaurantes, hostelería, lugar, en definitiva, de cita para los salmantinos o los que visitan esa preciosa ciudad castellana. Y vean ustedes las características, una vez más, de esa fachada. Arcos de medio punto o ampliados, en el caso del central, una fila de balcones, 5 en número, rematados por unos frontones muy peculiares, curvos, divididos, escudos de la ciudad, en definitiva, algunas familias nobiliarias, más escudos en la parte superior, más, en definitiva, nuevos balcones, banderas, un remate con balaustrada, a su vez rematada por esas esculturas exentas, y en el centro un campanario y un reloj. El efecto global es fantástico, es una de las grandes edificaciones civiles del barroco hispano. Y nos quedan mucho. De hecho, hay muchas edificaciones notables que por razón de tiempo quedarán al margen,
de mi exposición, pero no me podía resistir a ofrecerles esta preciosidad de fotografía de lo que es uno de los edificios más emblemáticos, tal vez, de nuestro país. Santiago de Compostela, la catedral, la fachada principal de la Catedral de Santiago, que recae, como saben todos muy bien, a la plaza del Obradoiro. Un espacio precioso, un espacio coherente desde un punto de vista social, urbano, religioso, desde muchos aspectos y puntos de vista diferentes, complementarios, de épocas, repito, diferentes, y con ello la posibilidad de observar unos contrastes verdaderamente notables. Hemos hablado aquí ya, y no lo voy a hacer hoy, de esa maravilla, de ese pequeño milagro, diría yo, del Pórtico de la Gloria, que es una realización románica fabulosa, sin igual, Maestro Mateo. Y lo que aquí vemos es de lo que estamos hablando hoy, arquitectura barroca. Por lo tanto, toda la edificación que estamos contemplando en esta vista peculiar, bañada por un sol un poco raro en aquellas latitudes, pero espléndido aquí, y donde vemos mejor tal vez que en ningún otro ejemplo esa conjunción sabia, preciosa, de la mejor arquitectura y escultura de ese periodo tan fructífero como es el barroco, en este caso el barroco en nuestro país, en España. Tuvo, claro que sí, como propio presentador nos recordaba hace unos pocos minutos, tuvo ese barroco hispano, su continuidad, su nexo, su origen en muchas edificaciones de Hispanoamérica. La lista sería casi interminable, no voy a entrar en eso por razones de tiempo siempre escaso, pero les he querido mostrar un ejemplo único de una edificación emblemática y claramente barroca. Se trata de la Catedral de la Asunción, una vista general, fachada principal, en la ciudad de México. Es un edificio realmente formidable que data de los siglos entre el XVI y el XVIII, lo cual explica, atención, la convivencia de distintos estilos, de distintos periodos constructivos que se aunan ahí, se funden uno en otro. El edificio tardó mucho tiempo en construirse, repito. De hecho, bueno, pues algunos de quienes me estarán escuchando conocerán sin duda que la primera edificación, el primer diseño, que luego fue modificado una y otra vez, pues tiene un precedente que es nada más y nada menos que la Catedral de Jaén, de la que hablamos aquí cuando nos ocupamos de la arquitectura renacentista. La Catedral de Jaén fue el modelo primario para construir esta Catedral de México, pero luego los elementos posteriores, torres, etcétera, tal, cúpula, corresponden ya al barroco y lo hacen evidentemente en una unión, en una simbiosis verdaderamente notable y perfectamente asumible en términos de
belleza. Sigo adelante, volvamos a Europa y veamos, bueno, pues lo que es una necesidad absoluta hoy de esa mención de la Basílica de San Pedro. Basílica de San Pedro, la fachada principal, construida entre los siglos XVI y XVII, con lo cual, atención, lo que estamos contemplando aquí es una simbiosis, una feliz simbiosis, diría yo, entre el Renacimiento y el Barroco. Hay elementos claramente renacentistas. La cúpula de Miguel Ángel es uno de ellos. El frontón que culmina esas grandes columnas de la base puede ser otro. Algunos frontones que vemos aquí y allá. Y después elementos propios y expresivamente barrocos, como son muchos capiteles, como es esa combinación entre arquitectura y escultura que confieren a esta fachada una belleza verdaderamente enorme en todos los sentidos para los miles y miles de visitantes que recibe cada día este entorno. La plaza de San Pedro con el Vaticano al fondo. De esta plaza de San Pedro que acabo de mencionar, es obligada mención hoy esta columnata de Bernini, columnata de Bernini, la Piazza San Pedro con la columnata de Bernini, el gran escultor italiano que consigue con esas columnas inmensas, inconmensurables, ese remate con esa balaustrada, cada uno de sus tramos, además soportando a un personaje, a un santo, en definitiva, es una combinación verdaderamente inédita, verdaderamente única, de una belleza incomparable. Siglo XVII, la columnata de Bernini de la Basílica y Plaza del Vaticano. Entremos en el interior, en un periplo que obviamente pues, nos depara una y otra sorpresa y que naturalmente siempre con esa elección de imágenes que yo procuro sea variada y que recoja los elementos o más conocidos o más sorprendentes o más interesantes desde un punto de vista informativo. El interior es fantástico, como vemos en esta imagen sin igual, y ahí de nuevo están coexistiendo. Hay que tener en cuenta que la edificación de todo este conjunto llevó muchísimos años, como es perfectamente natural, y digo, coinciden, convergen, el renacimiento, extraordinario renacimiento. Ven ustedes esas bóvedas bellísimas que dejan pasar la luz a través de lo que es la enorme cúpula que hemos admirado en una imagen anterior. Y después, bueno, pues las dimensiones del conjunto con esas entradas a las capillas y lugares laterales que albergan una gran cantidad
de sorpresas de todo tipo. El famoso baldaquino al fondo, las entradas a derecha e izquierda de lo que es la nave central de ese templo, de unas dimensiones verdaderamente increíbles, y todo ello formando un conjunto pese a la diversidad de tiempos, pese a la diversidad de estilos presentes, un conjunto, diría yo, de una gran coherencia y de una belleza sin igual. Sigamos adelante. Una pequeña sorpresa para algunos de quienes me están escuchando, la tenemos aquí. Realmente, pues, la Fontana de Trevi, inconfundible para todos ustedes, ahí la tienen. Y vean, en este caso concreto, pues la parte baja fue un esfuerzo ímprobo conseguir una imagen de alta calidad de ese lugar sin que salga ni uno solo de los miles y miles de turistas que llenan esta zona todos los días del año. Una edificación preciosa, de nuevo una muy sabia combinación entre arquitectura y escultura. Vean ustedes por enésima vez las columnas, las pilastras, los ventanales, ventanales con remates de rectos, triangulares y curvos, ese gran escudo central, esas esculturas en la parte superior o en las hornacinas de la primera planta. Sin duda alguna, un monumento realmente precioso y emblemático y reconocido por sus visitantes en cada momento. No tan conocido como el anterior, pero sin duda alguna uno de los grandes edificios de Roma y uno de los grandes edificios del barroco italiano e universal. Ahí tienen ustedes lo que es la iglesia de San Andrea de la Valle, Iglesia de San Andrea de la Valle. El nombre tal vez les desconcierte un poco, más conocida como Il Gesù, más conocido como la sede de la Compañía de Jesús en la ciudad de Roma. Bueno, la iglesia es una maravilla, su fachada es más bien modesta, diría yo, pero el interior es de una belleza verdaderamente sorprendente. Una gran nave única con capillas laterales, presbiterio con su rotonda e iluminación a través de una cúpula, una techumbre curva, todo ello adornado de una manera barroca, diría yo, peyorativamente hablando, con pinturas, con elementos escultóricos, con dorados, con inscripciones. Bueno, efectivamente el barroco recargado está ahí y, atención, no lo digo en términos peyorativos, sino laudatorios. En todo caso, un recinto que vale la pena visitar en alguna de nuestras escapadas a la ciudad de Roma. Demos un salto geográfico y vayámonos a Londres. Y en Londres lo tenemos bastante claro. Hay más elementos, pero el elemento por antonomasia de la arquitectura del 17
es la Saint Paul Cathedral, la Catedral de San Pablo, la Catedral de San Pablo de Londres. La obra cumbre, tiene otras muchas, de el gran arquitecto británico Christopher Wren, que trabajó parte de su vida reconstruyendo los efectos del devastador incendio de Londres, que tuvo lugar en el 16 y que al iniciar el 17 empezó a levantar esta soberbia edificación. Catedral de San Pablo de Londres, fachada principal, columnas estriadas de unas dimensiones verdaderamente sobrecogedoras, dos torres a derecha e izquierda, otro remate con columnas, frontones en las ventanas superiores, un gran frontón central ornamentado con motivos escultóricos y, en definitiva, una gran aportación a la arquitectura barroca. Vean en este caso, con algún detalle más, la bellísima cúpula, realmente una de las más admiradas del mundo, de esta catedral, muestra suficiente, aunque solo estuviera ella, del genio artístico de su realizador, Christopher Wren. Obras, todo lo que estamos viendo en estas últimas imágenes, obras, decía, del siglo XVII. Si entramos en el interior, cosa que recomendaría a quienes me están escuchando y puedan visitar este lugar en fechas cercanas, entren al interior, no se limiten a darle la vuelta por fuera al edificio y entonces verán algo tan bello como lo que yo les muestro en esta fotografía. Estamos en el crucero de la Catedral de San Pablo, desde el que vemos la parte interior de esa cúpula verdaderamente sublime que acabamos de ver, de visitar en mi fotografía anterior. Todo ello realizado en el siglo XVII y continuado, claro, por los seguidores del diseñador inicial de esta edificación. Demos un paso desde el barroquismo más extremo del que acabamos de disfrutar hasta esta muestra de buen gusto y de contención dentro de la arquitectura barroca. Se trata, claro, de un palacio, un palacete, el Hotel Rohan, la fachada, barroco civil, siglo XVIII, pero todavía levantado siguiendo los cánones del estilo barroco que estamos tratando hoy. Hotel Rohan de París. Claro, cuando hablamos de barroco y hablamos de Francia, como no, es obligado mencionar lo que les muestro ahora en esta imagen. Estamos en el Palacio de Versalles, al sur de París, no demasiado alejado de la gran ciudad, mandado construir, como sabrán quienes me escuchan, por el monarca Luis XIV, una época de un esplendor tal vez sin igual en toda la historia de ese país, y en esta ocasión la vista general
de uno de sus accesos principales. Belleza absoluta desde el suelo hasta los remates de los tejados, incluyendo puertas, ventanas, columnas, adornos de tipo escultórico, etcétera, etcétera, en un contraste aquí, además, lumínico y figurativo, en definitiva, con esta muy bella y rara fotografía en color. El interior es indescriptible. En algunos espacios tan emblemáticos como este, la Galería de los Espejos, la archifamosa Galería de los Espejos, donde la palabra barroco, creo yo, alcanza toda su significación verbal. Es un recinto precioso, fabuloso, único en el mundo en muchos sentidos, cuya visita evidentemente recomiendo a todos quienes me escuchan. Nos vamos. Y nos vamos, claro, a una manifestación arquitectónica mucho más modesta que las visitadas anteriormente. Estamos ahora en Suiza, la abadía de Isendein. Bueno, pues un recinto, una edificación relacionada evidentemente con la vida monacal, muy activa en toda la Europa central, en tiempos pasados, y que en este caso nos ofrece esta imagen muy peculiar, nada igual a lo que hemos visto en las imágenes anteriores y que corresponde, igual que ellas, al siglo XVII. Siglo XVII, fachada principal de esta edificación barroca, repito, singular. Nuevo paso adelante, muy diferente, no tan espectacular como algunas de las imágenes que he ofrecido esta tarde, pero sin duda alguna, pues digna de una mención para ofrecer en unos contrastes buscados explícitamente, pues toda la amplísima variedad de la arquitectura barroca. En este caso estamos en Italia, estamos, muchos lo habrán adivinado, viendo la fotografía, en Venecia, estamos simplemente en un tramo del Gran Canal y estamos, por último, en la iglesia de Santa María del Rosario. Santa María del Rosario, siglo XVII e inequívocamente barroca. Vean la portada, vean el frontón curvo, vean el remate con ese frontón triangular, vean ustedes las hornacinas con elementos escultóricos perfectamente conjuntados en la edificación y, en todo caso, una imagen de una indudable belleza pese a su singularidad. Muy diferente de la anterior, atención, Austria, su capital, Viena, y en esa ciudad única un edificio importante, la Karlskirche, la iglesia de San Carlos, la Karlskirche de Viena. Estamos, atención, en una mezcla, una convivencia entre
los últimos coletazos del barroco, cúpula, algún elemento de las torres laterales, etc., con aportaciones ya específicamente neoclásicas, como puede ser este juego de 6 columnas rematadas por ese frontón triangular y enmarcado todo ello por una serie de estatuas, de esculturas. Por lo tanto, una convivencia feliz, diría yo, entre barroco del XVII y neoclasicismo del XVIII. Una convivencia que evidentemente tiene efectos muy positivos para la belleza del resultado obtenido. En otros sentidos, si quieren ustedes, muy diferente a lo anterior, en una imagen de una belleza verdaderamente única, diría yo, esta muy, muy buena imagen del Palacio Belvedere, el Palacio Belvedere. Aquí sí que estamos en un barroco puro, siglo XVII, un edificio civil, un palacio. Palacio, por cierto, que no se me olvide, convertido actualmente en uno de los grandes museos de esa ciudad, y tiene muchos, donde podemos admirar, sobre todo, unas muestras sin igual de lo que es la gran pintura austriaca de finales del XIX y principios del XX. Sigamos adelante, damos un gran salto y nos vamos nada más y nada menos que a Rusia. San Petersburgo, lo que es la capital zarista, la capital de la Rusia zarista, San Petersburgo, y en esta imagen un edificio sin igual, reconocido por prácticamente todo el mundo como una de las más bellas aportaciones del barroco, al menos en aquellas latitudes. Palacio de Invierno, por citar otra denominación, Palacio de Invierno, Palacio de los Zares, en San Petersburgo, y en cualquier caso, hoy, como saben quienes me escuchan, sin duda alguna, sede del Museo del Hermitage, uno de los grandes museos de todo el mundo. Se habla de una colección con más de 6 millones de objetos de arte, algunos de una valía verdaderamente inconmensurable, y desde el punto de vista arquitectónico, sin duda alguna, una maravilla de contención, de sabiduría, de buen gusto para esta fachada extraordinaria. En el interior, 1001 espacios importantes. He seleccionado este a título simplemente de información para que vean ustedes, bueno, pues la magnificencia y, en definitiva, pues la gran cantidad de elementos de una belleza única, extraordinariamente bien conservados hasta nuestros días, por suerte para todo el mundo, y que en esta ocasión corresponden al interior de la iglesia con la que cuenta este palacio, hoy en día pues convertida, como es natural, en una sala más para deleite de sus muchos visitantes. He querido concluir
esta intervención con una imagen preciosa, en mi opinión. Una imagen que yo traigo aquí para su conocimiento y deleite. Es una imagen formidable en muchos sentidos, que nos da una visión muy próxima de el tema sobre el que estamos hablando, la arquitectura barroca. En este caso, a través de esa columna estriada que vemos en la parte central, ese capitel fuertemente esculturado con el que se remata, esos otros elementos arquitectónicos que enmarcan una gran portada en la iglesia de San Pedro Maggiore en Nápoles. San Pedro Maggiore en Nápoles, una ciudad en la que, por cierto, hay aportaciones barrocas de extraordinaria importancia, construidas en un tiempo donde esa ciudad, su entorno, en definitiva, estaba altamente vinculado con la corona española. En todo caso, una imagen preciosa que nos lleva a hacer una reflexión para ir concluyendo sobre el presente ciclo, recordando que empezamos con el románico. El románico es una forma de arquitectura simple, humilde, diría yo, con un alto contenido espiritual, realmente donde afloran con facilidad los sentimientos de quienes construyeron aquellas edificaciones y de los que siglos más tarde podemos visitarlas. Y el barroco es justo en el otro extremo de este ranking. El barroco es grandiosidad, grandilocuencia, desmesura, pero sin duda alguna también belleza en grado sumo. Nada que ver con aquellos primitivos sistemas arquitectónicos, pero sin duda alguna llenando con orgullo una de las etapas más fructíferas del arte universal. Muchas gracias a todos.